Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Hoy, 31 de mayo del 2020, han pasado 70 días de haber comenzado esta cuarentena o también conocida como Jornada de Sana Distancia. Y el día de ayer, 30 de mayo, ¡por fin culminó! ¡Somos libres! We are the champions, my friend. Libre soy, libre soy. No, la realidad es que no. Ni libres, ni campeones. Pero, ¿qué sigue después de la cuarentena? ¿Habrá una nueva normalidad impuesta por la élite oscura? ¿Nos colocarán una nueva vacuna chip para controlarnos? ¿Realmente Gatell ya nos aplanó la curva? A mí que me aplane lo que quiera. ¿Es cierto que habrá una nueva orden? Ay, ojalá que sí sea una nueva orden, pero de tacos al pastor, con su salsita y su guacamole. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy hablaremos si es un buen momento para acabar esta cuarentena, pese a ser uno de los 10 países con más defunciones por esta contingencia. De igual forma, hablaremos sobre si estas estrategias para aplanar la curva son las más adecuadas y sobre qué sucederá con la nueva normalidad. Bienvenidos. Libre soy, libre soy. Iniciemos por recapitular todo. ¿Qué ha pasado con este virus desde su llegada a nuestro país? Más bien, ¿qué no ha pasado? Todo comenzó el pasado 27 de febrero del 2020, cuando se anunció el primer caso confirmado en nuestro país, para ser más preciso en la CDMX, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, mejor conocido como INER. En el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo también, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Para ese momento, en todo el mundo había más de 2.700 defunciones por esta infección. Por ejemplo, en Estados Unidos ya habían sido confirmados 55 casos, mientras que en Canadá y España eran 11 casos los confirmados. Sin embargo, China, donde comenzó toda esta pandemia, ya superaba para ese momento más de 78,000 casos confirmados. Prácticamente tuvo que pasar más de un mes, desde el 27 de febrero hasta el 24 de marzo que inició la fase 2, para que se establecieran las medidas pertinentes en esta contingencia en nuestro país. En ese lapso de tiempo, pese a las recomendaciones emitidas por Secretaría de Salud, el 14 de marzo, Guns N' Roses and the Cardigans se presentaron en el Vive Latino, demostrándonos una vez más por qué ¡viva México y su gente tan responsable ante estas situaciones como la pandemia! ¿Cómo de que no? ¡Viva! ¡Viva su responsabilidad! ¡Vivan sus creencias! ¡Vivan los chips 5G! ¡Viva la moringa! Creo que todavía no estamos en esa etapa del contagio no importado, entonces eso es lo que da un poco de tranquilidad. Sí. Amigo, bueno, gente como tú no sería mi amigo, pero para ese 14 de marzo ya había más de 40 casos confirmados en nuestro país. ¿No me crees? Díselo, López Bebé, díselo. En México tenemos hoy 41 casos confirmados totales, los que se han acumulado a lo largo de la epidemia. Además, no entiendo cómo por qué Guns N' Roses y The Cardigans vinieron al Vive Latino cuando ni latinos son. Además que andaban aquí de metiches, mejor hubieran traído a Café Tacuba. Ucrania. Este festival, como ya les dije, se llevó tanto el 14 como el 15 de marzo. Y 3 días después, el 18 de marzo, se presentó la primera defunción por esta infección en nuestro país. Se trata de un hombre de 41 años de edad del Estado de México, quien ingresó hace 5 días. ¿Del Estado de México?
¡Qué gran sorpresa! ¡Nunca lo hubiera imaginado! ¡Wow! Déjenme adivinar. ¿De Catepec? Es que le habría ido a un concierto el pasado 3 de marzo al Palacio de los Deportes. O sea, fue un concierto metalero, pese a que ya había casos confirmados en este país y le valieron las indicaciones. Desde ese entonces ya les valía todo. Pero ¿por qué detenerme a analizar toda esta secuencia de hechos? Porque quiero que se den cuenta que independientemente de las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias, ya sean buenas o malas, a tiempo o a destiempo, el único responsable de tu salud eres tú mismo. Porque nos hemos cansado de decirles: quédate en casa, lávate las manos constantemente, guarda tu sana distancia. Pero cada vez que les decimos esto, cada vez que les decimos quédate en tu casa, pareciera que lo único que ustedes nos responden es esto: me vale verga, puñetón, me vale verga, todo pendejo. Pues así fue que el 18 de marzo llegó la primera muerte por esta infección a nuestro país. Y 6 días después, el 24 de marzo, con 405 casos confirmados, 1.219 sospechosos y 5 defunciones, se dio inicio a la fase 2 de esta contingencia. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. Y un día previo a la presentación de la fase 2, también se nos presentó a la heroína de esta batalla, Susana Distancia. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Y dinos, Susana, ¿cuáles son dichas acciones? Seguir reglas básicas de prevención e higiene, no difundir rumores, cuidar a las personas adultas mayores y, claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. ¿Ya la escucharon, tías piolines? No difundir rumores en sus cadenas de WhatsApp. Sin embargo, pese a que se iniciaron todas las medidas pertinentes como el confinamiento en casa, la suspensión de clases, el cierre de establecimientos como restaurantes o bares, el que las empresas empezaran a realizar home office o que incluso en los hospitales se diera licencia personal que pertenecía a grupos de riesgo para infectarse de este virus, a la gente básicamente le valió y siguió saliendo. Incluso se fueron de vacaciones a la playa. ¿Sí? Oiga, ¿no tiene temor de contagiarse del COVID? Ah, eso es pura mentira. Ha pasado tremendas cosas y esto es mentira. Este es un golpe del gobierno. Nada más. ¿Este señor es papá de Rix o esposo de Pati Navidad? ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces en que haya muertos? No, yo nomás creo en el creador, Ida. ¿En el creador? Pues bienaventurados los que no crean en esta infección, porque serán los primeros que vean a nuestro Señor. Apocalipsis 4, 5, 6. Pues bien, por lo anterior, 4 días después, el 28 de marzo, tuvo que salir nuestro querido Hugo López, BP, a decirles que se metieran a su casa. Esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Yo creo que ese sábado sí estaba bien encabronado López-Gatell. Ya me lo imagino en su mente. A ver, hijo de... Te estoy diciendo que te quedes en tu casa. Quédate en tu casa, vas a valer. Estoy mamadísimo, hijo de... Estoy mamadísimo, que te quedes, te estoy diciendo, quédate en tu casa. Pero bueno, él nunca diría algo por el estilo, dado que él, pues es un hombre muy sensato y prudente. Pero yo no, y por eso les digo sus verdades. Hijos de su... Y aunque nuestro cabecita de algodón nos predijo con sus amplios conocimientos científicos que la fase 2 culminaría el 19 de abril, pues no fue así. Adelante con el video, por favor. El 19 de abril. No, va muy lento. Mejor púchale el 1.75 para que se escuche normal. El 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. ¿Qué dijiste? Hasta López-Gatell se sacó de onda así de... ¿Qué onda? Pásenle su lazapina al señor. Porque amigos, Gatell ha sido claro y preciso desde el comienzo. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días. Desde que inició la fase 2 el 24 de marzo, nos dijo claramente los días que duraría dicha fase. ¿Ya escucharon? 30 a 40 días. Es decir, esta fase 2 duraría aproximadamente
un mes. Y fue justamente que el 21 de abril del 2020, con 9.501 casos confirmados y 850 defunciones, se dio por iniciada la fase 3 de esta contingencia en nuestro país. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3. ¿Y qué significó la fase 3? Recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones. Yo me imaginaba que esto de las fases era como si el virus fuera Majin Buu en Dragon Ball Z, y con cada fase, Gatell también se iba transformando más y más. Esta es la transformación del Super Saiyajin fase 3. Siento mucho haberlos hecho esperar. ¡Estoy mamadísimo, hijos de su puta madre! ¡Ah! ¡Quédense en su puta casa! ¡Quédense en su puta casa! ¡Quédense en la casa! Y así fue que, como él mismo lo dijo, la fase 3 culminaría el 30 de mayo, siendo que algunos municipios con baja tasa de contagio se reabrirían desde el 18 del mismo mes. Y ya llegando el 1 de junio, la fase 4 se implementaría en todo el país. Sin embargo, una de las dos preguntas que todo mundo se hace, incluyendo a Javier Alatorre, es la siguiente: ¿es buen momento para finalizar la fase 3? ¿En qué momento podemos hablar de fechas? ¿En qué momento podríamos ver luz? Incluso el mismo Hugo López-Gatell aseguró que el pico más alto de contagio se daría entre la primera y segunda semana de mayo. Sobre cuándo presentaríamos el momento máximo de la epidemia, la mayoría coinciden que sería entre la primera y la segunda semana de mayo. Y también él dijo que el descenso se daría a finales de este mes. Y después el momento de declive, que empezaría prácticamente al final de mayo. Sin embargo, esto no ha ocurrido, porque como ya les dije, los casos han ido aumentando y aumentando y aumentando. Por ejemplo, estas fueron las cifras que se anunciaron el día de ayer, 30 de mayo. Entonces, ¿esto quiere decir que Hugo López-Gatell nos miente? ¿Le ha mentido a México, secretario? ¿Acaso no nos aplanó la curva? Entonces, primero tendríamos que entender qué significa aplanar la curva. Díganos, doctor Gatell, ¿esto qué significa? ¿Qué quiere decir aplanar la curva? Aplanar la curva, primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. Si la curva fuera plana, ya no sería curva. Entendamos que una curva epidemiológica es una representación gráfica del número de casos epidémicos de acuerdo a la fecha de la aparición de la enfermedad, como por ejemplo la que aparece ahora. Aquí, en horizontal, tenemos el tiempo que ha transcurrido desde la aparición del primer caso. En vertical, tenemos el número de casos. En rojo, vemos que la curva es más alta, pero menos ancha, es decir, que hay más casos en menos tiempo. En azul observamos que la curva es más baja, pero más ancha, es decir, que hay menos casos en comparación con la roja, pero en mayor tiempo. La curva roja señala el número de casos sin las medidas de contención, mientras que el azul señala el número de casos con las medidas de contención, entendiendo que dichas medidas son quedarse en casa y guardar su sana distancia. Ni en rojo ni en azul las curvas dejaron de ser curvas ni se aplanaron. En ninguna dejaron de haber casos de transmisión. Lo cierto es que en la curva azul se evitaron muchos casos en poco tiempo, permitiendo así que los hospitales no colapsaran y que hubieran pacientes graves que se quedaran sin atención médica. Como en el siguiente ejemplo. Apláname la curva, apláname la curva, apláname la curva, Gatell, apláname la curva. Ya, tranquilos. Pongámonos serios. El término aplanar la curva significa un esfuerzo para hacer que el punto máximo sea menor, tratando de que no supere la capacidad máxima del sector salud. Y el objetivo de no saturar el sistema de salud depende de dos factores. 1. La capacidad del propio sistema de salud. Y 2. Lo que se alcance a bajar de altura de casos. No hay que desestimar el aplanamiento que haya podido lograrse con las medidas que ya tomamos durante esta cuarentena. Debe de ser obvio que sin esa intervención el escenario hubiera sido completamente distinto. Tenemos que asumir
que el confinamiento ha aplanado la curva. Porque si de por sí ya vemos áreas en el sistema de salud que están abarrotadas, sin el confinamiento hubiera sido peor, mucho peor. Que nunca vamos a saber qué tan mal hubiera sido el no quedarnos encerrados. Pero lo que sí les aseguro es que definitivamente hubiera sido peor. E insisto, esto es importante entenderlo, porque estamos viendo que hay gente que está pensando que el quédate en casa, que su sana distancia no tuvo beneficio y que no lo tiene. Y esto es sumamente peligroso, porque a partir de mañana la gente comenzará a liberarse, empezará a amontonarse, generando entonces oleadas de transmisión, incluso oleadas mucho más grandes que los picos que ya vimos previamente. Y ahí sí, saldrán a echarle la culpa al gobierno o al secretario de salud, cuando la responsabilidad de su salud, ya les dije, es suya. Porque si haciendo actividades de prevención nos estamos viendo rebasados, no me quiero imaginar con estas oleadas. Concluyendo, aplanar la curva no quiere decir que no hubiera casos, sino más bien que hubiera menos casos de los esperados si no se hacían las medidas de confinamiento. Y todo esto, insisto, se lo debemos a las acciones de prevención. Y esto me da pie a que entendamos la nueva normalidad. Es decir, que todas estas acciones que hemos venido realizando, como utilizar cubrebocas, lavarnos las manos constantemente, no salir de la casa si no hay necesidad y guardar nuestra sana distancia si tenemos que salir al trabajo, a la escuela o a la oficina, serán medidas que de ahora en adelante tenemos que tomar de aquí hasta que haya un tratamiento o una vacuna para esta infección. Finalizando, tenemos que tomar medidas pertinentes para proteger nuestra salud y la de los demás. Es una responsabilidad social. Lavarnos las manos constantemente, no salir si no hay necesidad y guardar nuestra sana distancia. Esa es la nueva normalidad. No se trata tampoco de cifras oficiales o extraoficiales. Todos sabemos que en México hay más casos y más defunciones de las reportadas. Eso pasa en todos los países, porque básicamente no se pueden contar todos los casos. Y no necesariamente es un reflejo de ocultar o mentir en información. Lo cierto es que tenemos que continuar con estas medidas de prevención, estemos o no estemos en cuarentena. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden revisar en su estado en qué fase del semáforo están. Porque recuerden, dependiendo si estamos en rojo, en naranja, en amarillo o en verde, serán las actividades que se puedan realizar en tu ciudad. Síganme en todas mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde estaré hablando de más situaciones de la nueva normalidad. No te olvides de compartir este video, de darle like si te gustó, dale like. Suscríbete, activa las notificaciones y recuerda, guarda tu sana distancia, no salgas si no hay necesidad, lávate constantemente las manos y lo más importante, receta frutas y verduras y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Les voy a aplanar la curva, hijos de su puta. Quédate en tu casa, quédate en tu casa. A mí nunca ninguna reportera me va a decir que le vengo a mentir a México.